Bueno, vamos a empezar la tarde de hoy, que es un poco una breve catequesis, y luego después rezaremos también el rosario. La catequesis de hoy, después de haber hecho un poco la consideración de María como Madre Nuestra, la consideración también que nos hizo don Daniel sobre la consagración a la Virgen, voy a hablar de uno de esos instrumentos de amor que tenemos los cristianos, que es el rezo del rosario. Pero para ello, introduciros un poco de historia sobre lo que ha sido la oración en la espiritualidad y en la Iglesia también. Fijaos que en el principio, cuando se genera lo que es el monacato, cuando llega la paz de Constantino, de repente hay gente que empieza a vivir fuera de las ciudades porque quiere vivir la unión con Dios. Es a lo que nosotros hoy llamamos como la vida consagrada, la vida contemplativa en concreto. Personas que se van de eremitas, de ermitaños, fuera de la ciudad para unirse con Dios, para que lo visible, para que el mundo, para que lo sensible no les afectara en su unión con Dios. Y así es donde nacen esas vocaciones de especial consagración al Señor. Ojalá que muchos, especialmente muchas de este grupo, pues viviesen esa vocación de contemplación. Ojalá casi todas. Y casi todos también. Mirad. En ese momento donde pasamos a ese ser de ermitaños, se va generando también una red de ermitaños, digámoslo así, o una asociación de ermitaños. Después llegará San Benito, abad en el decaimiento del Imperio Romano, y empezará como tal el monacato, es decir, hombres por un lado, mujeres por otro lado, que vivan en común unión, vivan la fe, vivan la espiritualidad y vivan una regla todos, una misma regla y un mismo espíritu. Después de San Benito hay una cosa que empieza a suceder, y es cómo rezar todos juntos después de que San Benito funde. ¿Cómo podemos hacer la oración diaria? Y se entendió desde el principio que la mejor oración que tenemos los cristianos son el libro o los salmos, el libro de los salmos. ¿Cuántos salmos tenemos? Muy bien, 150 salmos son los que tenemos. Entonces lo que hicieron los monjes fue repartir los 150 salmos a lo largo de una semana, 2 semanas, un mes aproximadamente. Importantísimo, ¿por qué? Porque se distribuyeron las horas de oración a lo largo del día. ¿Os suena el nombre de Maitines? Sí, ¿verdad? Los que vivís cerca del casco, a las 5:30, 6 de la mañana, empiezan a sonar campanas de monjas de clausura que se levantan a la oración. ¿Qué se hacía? Repartir esos salmos a lo largo del día. En maitines, en laudes, en la hora intermedia, que era después del tiempo de trabajo, tercia, sexta, nona. Y después las vísperas, en la oración de la tarde, y para terminar, la oración de completas. ¿Problemas que se enfrentan estos monjes, estas monjas? Las letras. La incultura. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe leer. Hay mucha gente que no sabe leer los salmos. Entonces esta gente llegaba al coro después de los oficios, después de trabajar, y escuchaba lo que otros rezaban, pero no sabían leer. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Que se dormían, hablaban con otro, es decir, no había una profundidad de vida espiritual. Y es entonces donde se le enciende a alguien la tecla y dice, bueno, pues que en vez de rezar los 150 salmos, recen los 150 Padres Nuestros, porque eso se lo saben y pueden hacer. Una vez que lleguemos al siglo X, con la introducción del Ave María, gracias al Papa Alejandro VI, uno de los Borgia, una de las cosas buenas que hicieron los Borgia fue introducir el Ave María entre todo lo demás que hubo. Introdujo el Ave María. Dijeron, bueno, pues que recen 15 Padres Nuestros y 150 Ave Marías. Y entonces, en ese instante, en ese momento de la historia, sucede algo particular, y es que en distintas zonas, para que no se perdiesen estos monjes o estas monjas que no tenían cultura, lo que hicieron fue unirlos en una cadena con semillas de árboles, con piedras, etc. Y es por eso que se generan los primeros rosarios sin querer, se generan los primeros rosarios sin tener esa intencionalidad. También sucede en ese momento la aparición de la Virgen a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán es español, surge al mismo tiempo que San Francisco de Asís.
Y Santo Domingo de Guzmán se enfrentaba a unos herejes que eran los cátaros. No me voy a liar aquí con la historia, simplemente se le apareció la Virgen, le consoló y le dijo: el instrumento que tú tienes, Domingo, es el rosario. Es el rosario. ¿Por qué? Porque ya la gente incluso había dividido, pues esto para que vea la providencia cómo actúa, la gente había dividido lo que eran las 150 Ave Marías en 3 ciclos, para que la gente que no supiese leer, que no supiese escribir, pudiesen adentrarse en los misterios de la vida del Señor. Y así tenemos los primeros misterios gozosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos. De forma que el rosario era una forma de dar catequesis al pueblo. Igual que estamos aquí en un templo que tiene cuadros, igual que estamos en la iglesia de Santiago y hay un retablo precioso. ¿Por qué? Porque hay un prejuicio protestante, y es que los católicos nunca hemos querido enseñar la Biblia a nuestra gente, o no hemos querido enseñar la Biblia a los nuestros. Cuando la Iglesia ha buscado todos los mecanismos, sea a través del rosario y la oración, a través de la arquitectura, como digo, como expresión de la fe, para transmitir la Sagrada Escritura, la historia de la revelación o las verdades de fe. Importantísimo el qué, que después se van introduciendo añadidos en el rosario. ¿Qué viene después del rezo de las 50 Ave Marías? Las letanías a la Virgen. Es decir, se introduce al pueblo cristiano en las verdades que tienen que ver con la Virgen. Y se decía que las Ave Marías, junto con el rezo del rosario, eran como unas rosas que se regalaban a la Virgen. De ahí el término rosario. Son las rosas que nosotros le lanzamos a la Virgen. Y, bueno, para terminar un poco, Juan Pablo II es el que sistematiza más el rezo del rosario e introduce otros misterios, que son los que rezamos los jueves, los que hoy vamos a rezar. Los misterios luminosos, que son aquellos que van entre el nacimiento de Jesús, los gozosos, y los misterios dolorosos, entendiendo estos misterios como los misterios de la vida pública del Señor: bautismo, bodas de Caná, tercer misterio de la predicación del Evangelio, cuarto misterio de la transfiguración y quinto misterio que nos deja en las puertas de los misterios dolorosos, porque es institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio. Por tanto, esto no es una catequesis sobre el rosario es una catequesis que nos ayuda a diario a adentrarnos en el corazón de Dios, pero adentrarnos en el corazón de Dios desde la óptica de la Virgen María. Y al contemplar cada uno de los misterios nos sirve para meditar sobre esos momentos de la vida del Señor y también de manera preciosa para interceder. Porque una de las misiones que tenemos los cristianos es pedir, interceder. Estamos hoy en la ermita de la Virgen de la Estrella, que les agradezco a los hermanos de la Junta que nos hayan cedido la ermita para poder rezar el rosario después de la novena. Porque sabéis que esta Virgen, esta vocación de la Estrella, ha tenido una importancia especial en Toledo. Este domingo celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad, porque esta Virgen estaba muy vinculada con el convento de trinitarios que había en Toledo. Tanto es así que la Virgen, los trinitarios tenían como misión rescatar a aquellos cristianos que eran perseguidos por los musulmanes o que eran atrapados por los musulmanes. Luego tienen ese ministerio de ir rescatando a los presos que había incluso en Europa. Y lo que hacía la Virgen era, al pasar por la cárcel de Toledo, rescataba a un preso al año. La Virgen era la que al pasar por ese sitio rescataba a un preso al año. También, no lo vemos porque están puestas las telas y el tapiz, detrás hay milagros que la Virgen de la Estrella ha concedido. Esta Virgen que ha sido coronada, fue coronada por el arzobispo don Braulio, en el año 2015. Pues esta Virgen está aquí hoy para escucharte, para escucharnos. Dice el Señor que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pues que aprovechemos el rosario, ahora habrán repartido los misterios, enunciaremos cada misterio y luego cada uno que haga una intención pues importante por la que pedir él y pedir todos nosotros. ¿De acuerdo?